Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Desde cómics clásicos que cuentan las primeras hazañas de Spider-Man y los X-Men, hasta las figuras de acción más detalladas que capturan cada músculo de Hulk y cada arma de Iron Man, Marvel ha conquistado los corazones y las vitrinas de los coleccionistas a través de la historia de la cultura popular. Pero, ¿qué es lo que hace que esos artículos sean tan codiciados? ¿Fue acaso su universo cinematográfico el que le dio un nuevo aire coleccionista? ¿O fueron los fans más fieles de los cómics que impulsaron este fenómeno dentro de la industria del entretenimiento? No importa si son coleccionistas experimentados o alguien que recién está empezando a descubrir el maravilloso mundo de Marvel. Este episodio les ofrecerá un debate muy general que les hará ver sus artículos coleccionables con nuevos ojos. Preparen sus trajes de superhéroe y únanse en esta misión para descubrir por qué Marvel es tan coleccionable. Hoy me acompaña de nuevo Alex Medina. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, muy contento de que podamos platicar sobre una de mis casas de superhéroes favoritas, que podamos conversar sobre Marvel, sobre todos los superhéroes que hay alrededor, sobre lo que han significado para la historia de los cómics, para la historia del mundo geek, de los fanáticos de todo este ambiente que está padrísimo. Pues bueno, me da mucho gusto poder platicar contigo sobre lo que es Marvel. En este episodio hablaremos de una manera muy general, el por qué Marvel se ha convertido en un producto 100% coleccionable. En las temporadas pasadas tenemos un episodio dedicado exclusivamente a los Guardianes de la Galaxia, pero ese fue más bien como un capricho. Pero justamente en este capítulo vamos a hablar muy general y después en las próximas temporadas cada personaje, cada película, cada serie, cada cómic tendrá su episodio especial. Y nuestra historia comienza en 1939, cuando Marvel no era más que una pequeña editorial llamada Timely Publications. En 1961, el genio creativo de Stan Lee y Jack Kirby dieron vida a los Cuatro Fantásticos, marcando el inicio de la era Marvel que todos conocemos y amamos. En los años 60 y 70, Marvel lanzó una ola de nuevos héroes: Spider-Man, los X-Men, Iron Man, Thor, Hulk y muchos más, cada uno con historias profundas y poderes asombrosos. Pero, ¿qué hizo que estos personajes fueran tan coleccionables? Los cómics de Marvel no solo contaban historias emocionantes, sino que también reflejaban las luchas y esperanzas de la sociedad. Spider-Man lidiaba con problemas adolescentes mientras combatía a supervillanos. Los X-Men abordaban temas de discriminación y aceptación. Estas historias resonaban con los lectores, haciendo que cada número fuera una joya digna de coleccionar. Antes de seguir con la historia de esta gran marca y justo para ir hilando esta mini línea del tiempo, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes con Marvel? ¿Supiste desde el primer momento que se convertiría en algo súper mega coleccionable desde un inicio? A ver, realmente Marvel, más allá de lo que hemos conocido en los últimos años, diría yo en las últimas 2 décadas, a partir del 2000, del boom de las películas, que empezó quizás no precisamente con el universo cinematográfico de Marvel, sino yéndonos un poquito más atrás con las películas de Spider-Man que salieron con Tobey Maguire. Más allá de ese boom que existió en ese tiempo, pues tiene una historia tremenda de décadas de historia. Justamente ahorita comentabas un poco acerca de ello, de todo lo que ha sido pues esta dinámica de los cómics, de cómo los personajes se vivían, de cómo se construyeron, de cómo existe un universo interconectado desde ahora sí que vamos a decirlo así, desde el principio de los tiempos, sí. Porque desde que comenzó como casa con el genio de artistas como Stan Lee, obviamente, como Chris Claremont en el caso de los X-Men y otros muchos artistas visuales que le dieron vida a estos personajes, pues se fue creando algo inimaginable, un universo padrísimo, desde el cual tú podías en cualquier época, ya sea en los 50, los 60, los 70, los 80, pues visualizarte alrededor de un personaje, de un superhéroe, un villano, si es que te gustaba algo así, de una variedad de personajes increíbles que hoy son parte de nuestra cultura. Porque lo que hemos visto en el cine es algo muy interesante, muy desarrollado, muy padre también, pero hasta un punto está acotado, ¿no? El universo de Marvel es mucho más grande que lo que vemos en la pantalla, que lo que vemos en las series, que lo que hemos visto hasta hoy en los audiovisuales, digámoslo así, porque en sus páginas se creó todo tipo de historias, todo tipo de momentos y muchísimos personajes que todavía no han visto la luz ni siquiera, ¿no? Que no han estado todavía en la pantalla y que, bueno, ojalá en algún momento los vayamos a ver. Yo creo que coleccionable per se
Pues yo creo que sí, en el momento en el que tú de pronto te das cuenta de que eres muy fanático de Spider-Man. Yo me acuerdo del Spider-Man, me tocó crecer en los 90 y me acuerdo del Spider-Man de la caricatura de esos tiempos, el Amazing Spider-Man, que tú decías, wow, qué caricatura tan padre, ¿no? Que decías, qué chido ver a Spider-Man junto con un montón de personajes antagónicos de los más clásicos que puede haber, desde Venom hasta Carnage, esta saga donde pelea con Kraven, de pronto ver a Vulture, de pronto ver a Electro, a un montón de personajes que tú veías en la caricatura y decías, wow, y eso te abre muchísimas puertas, muchísimas posibilidades y muchísimas opciones de coleccionismo, que de pronto tienes tu Spider-Man y de pronto te comprabas una mochilita y de pronto salía algunas estampas o salía de pronto algo tipo las Pepsi Cards que todo el mundo encontraba de personajes de distinta índole, pero bueno, particularmente de Marvel, a mí me tocó ver eso y sí te llamaba mucho la atención y buscabas sus juguetes cuando ibas al centro comercial. Después a mí me tocó también crecer con los X-Men, con lo que fue esta primera saga de los 90 de los X-Men, esta histórica telenovela de los X-Men que ha sido a lo largo de la historia, porque bueno, los X-Men sabemos que tratan narrativas bien complejas, no solamente un tema de la lucha del bien y el mal, sino de discriminación, como lo decías, de hasta un poco de racismo, de interacción. Fueron los primeros en involucrarse también mucho con temas de diversidad alrededor de la comunidad LGBT más y otras cosas. Entonces fueron cosas padres que en su momento me tocó vivir y que sí, yo sí creo que desde un principio cuando tú lo tenías buscabas tener más personajes y más porque eso te daban los universos. Tenías a un Wolverine, pero querías también tener a un Gambito, querías tener a una Jean Grey, al profesor Charles Xavier en su silla, querías tener a Magneto. Entonces eso te dan este tipo de personajes y es muy padre porque hay una amplia variedad, aunque eso también dificulta mucho coleccionar porque nunca se acaba en estos casos también. Para mí mi primer recuerdo, no sé por qué, es la serie animada de la Mujer Araña, donde también de repente salía el Hombre Araña y yo recuerdo que no me gustaba y ya lo hablamos en el episodio de colecciones para las nuevas generaciones y en la de coleccionando anime, que realmente nosotros veíamos lo que había. Y a nosotros todavía nos tocó esta dinámica de que las superheroínas en ese tiempo eran como la amiga del superhéroe o la novia del superhéroe. Y por eso cuando llegaron estas nuevas caricaturas del anime, por ejemplo Sailor Moon, que decía, ay, ya son las superhéroes y ellas son las principales. Entonces creo que por eso como que muy de niña, tipo 6, 7 años, que este es mi primer recuerdo, yo decía, no me gusta. Pero estoy de acuerdo contigo. Después llegaron los X-Men y ahí fue cuando dije también, wow, desde la música, desde que había chicas superhéroes que también eran parte del equipo y que las integraban muy bien, yo creo que para la mayoría de los niños de los 90s, ese fue como nuestro primer acercamiento real a un muy buen producto de Marvel. Y es que tenía muchísima calidad. Yo creo que fueron de estas primeras series muy bien desarrolladas con la animación. Obviamente todavía 2D, nada superlativo, pero con una gran narrativa en las historias. A mí me encantaba. Yo creo que yo tenía 3 series monstruosas que yo adoraba. Era esta de Spider-Man, obviamente la serie de los X-Men, y bueno, obviamente de DC, pero lo que veíamos, sin que lo metamos todavía porque esa es otra historia, lo que veíamos en la serie animada de Batman era una locura. Entonces, estas 3 para mí fueron espectaculares y obviamente pues tener estas 2 de Marvel fue algo padrísimo. Porque no te abordaban las caricaturas desde el punto de vista normal, desde el punto de vista de, sí, es el día a día de cada personaje. No, había una continuidad, había muchas cosas, había, como les decía, temas difíciles de tratar, había batallas que no eran nada más como la batalla del día, como pasaba mucho con los superhéroes de Hanna-Barbera que aquí hemos platicado en otros momentos también, que las historias eran bonitas, pero no había una continuidad en ellas, como que de pronto el personaje aparecía, bien contento en la mañana en esas de superhéroes de Hanna-Barbera y aparecía el malo y peleaba con él y se acababa ahí la historia, ¿no? O quizás también en algunas otras que podían ser más sencillas, pero realmente yo creo que la magia de esto era, la continuidad que había en las series, que particularmente a mí me gustaba mucho y que tratabas de ver el capítulo que seguía porque ya no te podías perder y de pronto tenías en los X-Men parte 1 y parte 2 y lo mismo pasaba en el Hombre Araña y de pronto había crossovers, de pronto tenías al Hombre Araña saliendo junto con el profesor Charles Xavier visitando la casa de los X-Men para que le dijera qué hacer en una circunstancia que estaba viviendo
y de pronto te topabas por ahí algún otro villano de los X-Men pasando en Spider-Man o algún villano tradicional saliendo en Spider-Man junto con algún otro personaje haciendo un cameo. Fue la primera vez en la cual yo creo que Marvel explotó realmente a estos personajes en la pantalla. Porque bueno, es cierto que lo venía haciendo en los cómics por tantísimos años y tantísimas historias, pero en la pantalla a mí fue donde me tocó conocerlos y me encantó. Me encantó y para mí, en mi caso, fue un enamoramiento completo con Marvel a partir de eso. Ahorita que dices crossover, me acordé de ese episodio de Los Simpson donde anuncian a los supersónicos con los Picapiedra y dice Bart, ¡ay, otra vez se cruzaron los canales! Es que justo era eso. En este caso, pues, sí había una continuidad en las realidades, ¿no? En los supersónicos y los Picapiedra, pues claramente hay muchos años de diferencia entre ambos mundos, pero en este caso, pues sí se supone que todos vivían en una misma realidad, tanto Spider-Man como los X-Men, como otros muchos personajes que salieron por ahí. Hubo también, si no me equivoco, alguna caricatura de los Avengers muy básica en ese momento también. Quizás no con el boom que hoy podría tener alrededor de estas dos historias. No entiendo por qué no los habrían aprovechado tanto como aprovecharon, por ejemplo, estos dos universos, pero sin lugar a dudas, era algo padre poderlos ver y cómo vivían todos en un mismo entorno, de hecho. Y seguimos en los años 90, una época dorada para los coleccionables de este universo. La popularidad de las tarjetas de colección, como las de Fleer Ultra o las Pepsi Cards, explotó. Los juguetes y figuras de acción también se convirtieron en grandes éxitos, con marcas como Toy Biz produciendo figuras que los niños, niñas y adultos adoraban por igual. Los cómics comenzaron a ser vistos como inversiones. Las primeras ediciones y las ediciones limitadas se dispararon en valor. ¿Sabían que una copia de Amazing Fantasy número 15, donde debuta Spider-Man, se vendió por más de $1 millón? Con el inicio del universo cinematográfico de Marvel, el MCU, en 2008, con Iron Man como la chispa que encendió la mecha, la fiebre coleccionista alcanzó nuevas alturas. Las películas no solo reavivaron el interés en los cómics clásicos, sino que también introdujeron nuevos coleccionables como réplicas de accesorios, memorabilia de los filmes y figuras de acción detalladas que capturan cada matiz de nuestros héroes favoritos. Sabemos que hay otras cintas que se hicieron antes de cuando Marvel tuvo que vender sus derechos de ciertos personajes para sobrevivir, y de la cual hay ciertas joyas como la primera película de Spider-Man del 2002 o las primeras cintas de los X-Men, pero nos vamos a enfocar un poco más en el MCU y cómo lo conocemos hoy en día. ¿Qué objeto o artefacto del universo Marvel te gustaría tener en la vida real, tomando en cuenta su estatus coleccionable? Yo, sin lugar a dudas, creo que mi objeto favorito y predilecto de este universo más reciente, yo te diría que no es precisamente del MCU, pero sí podrían ser las garras de Wolverine. Tener una garra de Wolverine siempre podría haber sido algo que me encantaría. No lo dijimos en la parte anterior, pero también a partir de los 2000 también se generó este boom sobre los X-Men con algunas películas que ya fuimos conociendo y con una continuidad, algunas buenas, medio malonas también otras, pero fue parte de ese proceso y una garra de Wolverine estaría padrísimo. Yo enfocándome en productos más recientes, yo estoy entre dos. No me encanta mucho Iron Man, pero creo que su armadura, al ser la primera película de este universo cinematográfico nuevo, es legendaria. Esa sería una. Y para mí, la segunda sería el Walkman de Star-Lord de los Guardianes de la Galaxia, pero porque si no han escuchado ese episodio de Guardianes de la Galaxia, ahí realmente exploro todo mi amor que le tengo a esas grandes películas. Y también hay un episodio en la temporada 1 que se llama Coleccionando Superhéroes, donde hablamos de DC, de otros personajes, de villanos, también por si lo quieren escuchar, y para mí esos serían los dos elementos. Y justo en ese episodio de Coleccionando Superhéroes tuvimos un invitado que nos contaba que él había conocido a Stan Lee, pero ya teniendo como una actualización de ese episodio. A ver, Alex, cuéntanos, porque tú has entrevistado a Humberto Ramos. ¿Cómo lo ves en este mundo coleccionista de Marvel? Pues yo creo que es uno de los dibujantes más importantes que ha habido en los últimos 30 años. Yo creería que es de los más icónicos. No lo sé si a la par de algunos como los que mencionaba al principio, que esos están en otra categoría. Sin embargo, como mexicano, pues obviamente de los más importantes que hay en ese universo. Y creo que supo materializar muy bien con su técnica, supo llevar muy bien las historias, supo contarnos, digamos, qué era lo que iba a suceder. Le dio una nueva vida al personaje Spider-Man en este caso. Ya no un Spider-Man con ese estilo de dibujo muy tradicional, sino más cercano a algo moderno. Muy padre también en ese sentido
sentido, y creo que una de las cosas que lo caracterizaron fue esta posibilidad de trabajar con artistas mexicanos. Eso fue algo muy padre y sí lo convierte en algo muy coleccionable. Yo creería que muchas de las cosas que ha hecho hasta este momento son valiosas y tienen un peso importante. Uno, por lo que les decía, que es de los mexicanos contados con las manos que han podido dibujar para esta casa y que lo han hecho no solamente una o dos ocasiones, sino múltiples ocasiones por años, digámoslo así, no solo dibujando a un personaje, sino a muchos. Entonces creo que es súper coleccionable por ese lado. Y para seguir, no podemos olvidar que también en esta década de los 90s fue el boom de las convenciones, como la Comic Con de San Diego, donde los artículos exclusivos y limitados vuelan de los estantes. Las figuras exclusivas como las de Funko Pop, los pósters autografiados, conferencias con los actores, actrices, directores y las réplicas de alta calidad se han convertido en el santo grial de los coleccionistas. Por eso, hemos preparado un top general de qué es lo más coleccionable de Marvel según una pequeña encuesta coleccionista. Lo voy a leer de lo menos coleccionable a lo más según algunos fans de Marvel. A ver, ¿tú qué opinas? En el número 7 tenemos cosplay, props y réplicas. Las réplicas de alta calidad de accesorios usados por personajes de Marvel, como el casco de Iron Man, el guantelete de Thanos y las armas de personajes como Deadpool, son muy buscadas. Estos pueden ser oficiales o hechos a mano por fans especializados. Pero creo que esto también se da mucho porque saltó del cómic a la televisión y ahorita con las series de stream y al cine principalmente. Sí, yo creo que permite ese acercamiento y yo creo que por eso hay tanto cosplay alrededor de eso. La gente queriéndose disfrazar más. No digo que antes no sucediera, como en los 90 o antes de esos tiempos. Yo creo que pasaba también, pero ahorita con esta, ¿cómo decirlo? Humanización de los personajes hasta cierto punto que ya los ves pues, más reales, más cercanos en ese sentido, porque ya no es un dibujo animado, ya no es un cómic, ya es una persona de carne y hueso la que lo está interpretando, ya son historias que se cuentan bajo esta dinámica. Pues yo creo que por eso hace que estos props y estas réplicas y los propios cosplays sean pues, del agrado de mucha gente. No, y más también porque hablábamos ahorita de la San Diego Comic Con, lo dijimos también en otro episodio, creo que en esta década fue cuando a la gente se le empezó a quitar como la penita de ser nerd, de ser geek, y como que todos los ñoños salimos victoriosos y se convirtió en algo cool ir a estos eventos que ahora son muy caros, pero que antes en algún tiempo eran mal vistos. No sé por qué, pero era así. En el número 6 tenemos videojuegos de Marvel, juegos de video clásicos y modernos basados en personajes de Marvel como Spider-Man para PlayStation 4 o el PlayStation 5 y juegos de arcade antiguos también tienen su nicho de coleccionistas. Ediciones limitadas y versiones especiales pueden aumentar significativamente su valor. Esos son otro tema bien interesante. Yo creo que a raíz del boom de los videojuegos también empezó a pasar este tema. Yo creo que hay un acercamiento súper interesante alrededor de ellos. Yo me acuerdo que alguna vez por ahí de... ¿Qué habrá sido? Mi primer acercamiento de videojuegos y Marvel por ahí habrá sido como por el año 2000, yo creería. Por probablemente PlayStation 1. Con esta edición de Street Fighter vs. Marvel, si no me equivoco. Algo así era por ahí. Todo desarrollado por Capcom con esta super casa de videojuegos. Ese probablemente fue el primero y donde tenías la posibilidad de utilizar a Ryu y enfrentar a Ryu con Wolverine y de pronto enfrentar a Ken con Cíclope o de pronto al Hombre Araña, de pronto enfrentarlo con Blanca. Ese yo creo que fue un primer acercamiento, pero sin duda hay muchos más atrás. Yo me acuerdo también de un videojuego de Nintendo, si no me equivoco, también de Spider-Man. Hay que poner punto y aparte siempre con Spider-Man porque ha sido como el puntero o el principal puntero de Marvel en muchas cosas y yo creo que es el superhéroe. Por ahí ha habido estudios de que es el primero o el segundo más conocido en general y por eso es tan importante para Marvel en general y por eso recuperarlo hace unos años para su universo cinematográfico fue tan importante. Pero bueno, yo el primero que me acuerdo fue ese, el de los 2000. Sí, según yo sí era PlayStation 1 y me gustaba muchísimo porque pues, unía dos universos que en lo particular me encantan. Era Marvel vs. Capcom Clash of Superheroes de 1998. Exacto, sí, según yo iba por ahí, no sé si, o sea, es que no sé si Super Nintendo, esa es otra posibilidad. Este tema de los videojuegos, pues sí nos da hasta para una temporada completa. En el número 5 tenemos las tarjetas de colección de Marvel, como las series producidas por Fleer y Topps en los años 90. Siguen siendo muy populares. Las tarjetas raras, autografiadas o con insertos especiales pueden alcanzar precios elevados. Y yo con esto conocí a las Pepsi Cards, que aquí en México fueron un bombazo. Las deberían de volver a sacar. Y aquí conocí lo que eran los hologramas. Sí, exactamente. Y creo que fue un bombazo en su momento el tema de las Pepsi Cards. Yo creo que fue muy, muy valioso el tema de las Pepsi Cards. Lo disfruté muchísimo. Y
pues bueno, nos dio la posibilidad también a quienes habíamos tenido un acercamiento más pequeño con el dibujo, que no estábamos tan relacionados con el cómic per se, sino más bien con las series que te decía de los 90s, de mediados, que eran bastante buenas, pues de acercarte por primera vez a los trazos de algunos dibujantes muy particulares, históricos. Si no me equivoco, había algunas hechas hasta por Alex Ross que fueron tremendas, y yo no me acuerdo cómo se conseguían. Eso es una gran duda que tengo. No me acuerdo cómo se conseguían, cómo te las cambiaban o dónde te las daban, no me acuerdo de eso, pero sí hubo un boom increíble y había no solo el holograma básico, y estaban las que eran las, según yo, las especiales, que eran o doradas o plateadas en particular. Según yo, comprabas refresco y con las tapas ibas y las cambiabas en la tiendita. Y hasta te venían la carpeta ya para que tú las pusieras. Estaba bien chido. Necesito que las vuelvan a sacar. Sí. Y bueno, a mí no hubo de ese en ese momento, pero bueno, el de Marvel fue particularmente especial y tenía pues algunos momentos súper importantes. Yo me acuerdo que una de las tarjetas más padres tenía esta imagen icónica de cuando pelean Wolverine contra Hulk, y en las garras de Wolverine se está proyectando la cara de Hulk. Eso es algo padrísimo. Había personajes no nada más básicos, sino también estaba por ahí algunos otros que no aparecen todos los días. Desde en ese momento Scarlet Witch, que no era súper conocida, o quizás Reed Richards, Siniestro de los X-Men. Estaban realmente todos los personajes, desde un Magneto en villano hasta una Júbilo, Bishop en los X-Men, Silver Surfer, Thanos, todos estaban por ahí, y eso es lo que hacía padre esta colección. Qué buena colección era esa, muy muy buena. En el número 4 tenemos los artículos exclusivos lanzados en eventos como la Comic Con de San Diego y la New York Comic Con, que son muy buscados. Estos pueden incluir figuras de acción, cómics y otros productos limitados que solo se venden durante estos eventos, lo que aumenta su rareza y atractivo para los coleccionistas. Obviamente aquí en México tenemos nuestras versiones de convenciones, pero la verdad es que ahora sí que la meca del coleccionismo yo creo que son estas dos. Y yo creo que hubo un boom muy grande alrededor de la San Diego Comic Con, de la New York Comic Con también un poco, en el cual cada año se lanzaban particularidades bien especiales de Marvel. Tú tienes una que salió en su momento, de los Guardianes de la Galaxia, si quieres ahorita les cuentas un poco alrededor de ella, pero pues sí, Funko Pop tenía ediciones especiales de personajes indistintos en estos eventos. También tenía estas figuras de los Legends, también salían algunas especiales, vamos, todo tipo de memorabilia alrededor de estas super convenciones, que se volvió algo padrísimo también de tener, y que todo mundo aspira a tener, y porque es de lo que más caro se sube de precio también. Esa bonita anécdota la conté en el episodio de los Guardianes de la Galaxia, pero con gusto la vuelvo a repetir muy rápidamente. Tengo un peluche de Rocket Raccoon seriado con una litografía de Scotty Young. Y la verdad es que nos costó mucho trabajo conseguirlo, pero es uno de mis grandes tesoros coleccionistas. Y sí costó trabajo conseguirlo, sí. Pero llegó bien. Llegó bien y se mantiene hasta la fecha bien protegido, bien guardado en bolsa especial y todo, porque sí está muy padre. No me acuerdo cuánto subo, creo que 1000, una cosa así, si no me equivoco. Y tú tienes, no sé, por ahí como del 800, no, de esos súper especiales, y está súper chido. Tengo el 901 de 1000, pero el precio lo dejaremos en secreto. En el número 3 tenemos juguetes de Marvel de décadas pasadas, como los producidos por Mego en los años 70 y 80. Son muy valorados por su rareza y nostalgia. Estos juguetes pueden ser difíciles de encontrar en buenas condiciones y por lo tanto son altamente coleccionables. Y yo creo que esos dan continuidad a todo lo que tenemos hoy. Bueno, más bien, lo que tenemos hoy da continuidad a todo lo que hubo en ese momento, y que fueron estas primeras figuras que sentaron las bases de lo que era Marvel en esos años, y que hoy son toda la escuela de lo que tiene que ver con los Legends y con otros viniles que han ido saliendo en los últimos años también de estos personajes. Las figuritas siempre han estado ahí. Mattel ha sacado en numerosas ocasiones personajes de este estilo, no nada más relacionados a los Legends, sino tradicionales alrededor de películas, todo eso. Me acuerdo mucho de primeros que salieron de X-Men 1, por ahí de, híjole, que habrá salido como en 2004, 2005, la primera de los X-Men, que fueron los primeros que salieron alrededor de los personajes. Es esta misma escuela también. En el 2000 salió esa película. En el 2000, uff. Y en el número 2 tenemos memorabilia de películas. Los artículos relacionados con el universo cinematográfico de Marvel son muy coleccionables. Esto incluye pósters originales, props usados en las cintas, autógrafos de actores y réplicas oficiales de accesorios como el escudo de Capitán América o el martillo de Thor. Aquí mismo encontramos justo lo que nos decías, a las figuras de acción de Marvel, especialmente las de las marcas como Hot Toys, Sideshow Collectibles y Hasbro Marvel
Marvel Legends, que son muy populares. Las estatuas de alta calidad y edición limitada de personajes icónicos también son muy buscadas por los coleccionistas. Y son bien padres también. Yo lo que diría es que esas son las que más generaron ruido en su momento. Ahorita ya medio platicábamos un poco alrededor de ellas. Y pues bueno, yo creo que sí, como te decía, a partir del 2000, con esa primera película de... no me acuerdo si fue en 98 o 2000, esa primera película de Spider-Man, pues sentaron estas bases sobre todo lo que se podía generar y vieron que había un gran negocio también, y pues a partir de ahí se movió todo. Desde lo más sencillo, como lo que compras en el Walmart, hasta todos estos que ahorita mencionabas, los Hot Toys, los Sideshows y otros muchos que son, pues, digamos, pueden llegar a tener otro tipo de costos también. Es del 2002, la primera del Hombre Araña. Ajá. Yo estoy al tiro aquí con los datos. Buenísimo, porque tienen tanto tiempo que a veces uno ya no se acuerda bien. Y en el número 1 de este top coleccionista, lo que eligieron los fans de Marvel son los cómics clásicos y primeras ediciones, como la Amazing Fantasy número 15, primera aparición de Spidey, y The Incredible Hulk número 1, que son altamente valorados. Estos cómics no solo tienen un gran valor monetario, sino que también son piezas históricas del universo Marvel. Las portadas variantes, especialmente aquellas que son ediciones limitadas o exclusivas de eventos, son muy populares entre los coleccionistas. Algunas variantes presentan arte de ilustradores famosos o conmemoraciones de eventos importantes. El arte original de los cómics, como bocetos, páginas de cómic y portadas dibujadas por artistas reconocidos, son altamente valorados. Estas piezas únicas ofrecen una conexión directa con el proceso creativo de los cómics. Y estoy totalmente de acuerdo en que sea el número 1. Yo creo que así como los libros, los cómics nunca van a pasar de moda. Sí, yo también lo creo, y creo que ha demostrado que se puede mantener en el gusto de los consumidores. Yo realmente, si bien por ejemplo en los libros sí hay una tendencia de consumir desde el Kindle, tener tus ebooks en tu iPad o cosas así, yo creo que en el aspecto de los cómics no ha evolucionado tanto todavía, porque a la gente sí le sigue gustando no solo tener la versión física, tocar las hojas y ese lado romántico de ellos, sino más bien también el poder conservar por el valor y tener todavía tus numeraciones, tener, ¿sabes qué? Tengo de aquí del 1 al 8 que es la saga de tal, y del 9 al 12 que es la saga de tal, y del 12 al 16 que es la muerte de tal personaje. Entonces es muy diferente el ambiente, y esto se va a mantener. Y bueno, estamos hablando ahorita del Amazing Fantasy 15, este histórico de Spider-Man o el Incredible Hulk número 1, pero hay muchos. Yo creo que cada uno de los personajes importantes debe tener su cómic relevante. Pienso en Iron Man, que debe de haber muchos que tengan este valor histórico de coleccionables, de Thor, que es uno de los más grandes superhéroes, del Capitán América. Todos ellos debe de haber también algunos superlativos en ese sentido. En el tema de coleccionables, obviamente el Amazing Fantasy 15 es súper importante porque es el nacimiento de, como te decía, esta punta de lanza de Marvel que ha sido siempre Spider-Man, pero hay muchos más alrededor de todo este tiempo, y yo creo que a la fecha siguen teniendo muchísimo valor algunas colecciones recientes. ¿Sí? Pienso, por ejemplo, pues hace no mucho que salió el tema de la muerte de Wolverine, que fue uno súper buscado por la gente. Ahora que está Deadpool tan de moda también y que le gusta mucho a las personas, pues estos escenarios what if que son Deadpool kills el universo Marvel, que yo creo que es algo que muy probablemente vemos en la película. Deadpool kills Deadpool y mata a todos los Deadpools de las líneas del tiempo, y son cómics más recientes que yo creo que tienen un valor ahorita súper crucial. Entonces, Origins en Wolverine, la muerte de Spider-Man, esa que precisamente dibujó Humberto Ramos, que a mucha gente le gustó y a mucha gente no, porque realmente no es muerte, sino como que se pasa su cuerpo Doctor Octopus. Son cómics recientes que te demuestran que sigue existiendo valor, y yo creo que es el coleccionable por excelencia de los fanáticos de Marvel. Sí, lo hablamos en Guardianes de la Galaxia, que sus cómics, digamos, no son tan viejos los que tienen a este equipo que vimos en las películas, y realmente son muy cotizados. De hecho, se pueden meter a la página de gocollect.com y ahí pueden ver todo lo bien que se pueden cotizar algunos cómics, sean recientes o no. Entonces, sí, deben de estar en el número 1. Y justo, ya que vimos que los cómics están en el top de los fans como los más coleccionables, por supuesto que son la piedra angular de cualquier colección de Marvel. Desde los primeros números de Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña, hasta las sagas épicas como El Guantelete al Infinito y Civil War, los cómics de Marvel ofrecen una riqueza de historias que han definido la cultura popular durante décadas. En tu opinión, ¿cuál es un cómic que deberían de traer a la vida en forma de película o serie, apuntando a que se vuelva muy coleccionable en el futuro? Híjole, esa es una muy buena pregunta.
Yo te diría que probablemente me gustaría ver World War Hulk, Guerra contra Hulk, donde todos pelean contra Hulk y Hulk destroza a todos, inclusive a los más densos hasta que llega, si no me equivoco, hasta que llega Sentry, y Sentry es quien lo enfrenta y ahí es donde se acaba todo. Sería padrísimo. Me gustaría mucho ver bien narrada y bien contada, no solo en partecitas como sucedió en las películas de Wolverine, pues Wolverine Origins, cómo es el nacimiento del personaje, cómo se desarrolla finalmente y cómo es que se dan las cosas. Me gustaría ver también qué otra de estas historias. Yo pensaría quizás, pues en conocer, por ejemplo, esta historia que hemos platicado muchas veces sobre la primera vez en que se encuentran en los cómics Groot y Rocket Raccoon. También es algo padrísimo que me encantaría ver. Y ves que son tantas, desafortunadamente, pues bueno, las películas son 120 minutos y ahí se acaba y tienes que esperar años para que se pueda producir otra, pero yo creo que esas serían las que me gustarían más. Están bastante padres. Empiezo por World War Hulk, que sería una locura verlo pelear en su máxima expresión a Hulk ahí. Yo quiero ver la de Rocket y Groot, y a lo mejor con la que voy a decir ahorita algunos van a decir guácala, pero me encantaría ver algún producto con Squirrel Girl, con la chica ardilla. Eso está padre. Hay otros personajes, como te decía, hay muchos secundarios que están presentes también dentro de este universo y que son muy valiosos. Hubo una porquería de película por allá en la historia de Daredevil también, que es yo creo que de las peores en los últimos años de superhéroes, que no sé qué sucedió ahí, pero la realidad de las cosas también es que estaría padre ver esas continuidades. La serie fue buenísima, pero verlo en la pantalla bien desarrollado, en ese sentido me encantaría también ver a Daredevil ahí, estaría muy padre. Y ver a villanos icónicos también, no sé, como pues un poco mejor desarrollado, quizás Siniestro. No sé, hay una variedad. Es que es tan amplio este universo. Sí. No hemos tocado el tema de los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom, bien desarrollado claramente, no como algunas cosas horribles que hemos visto, pero bien desarrollado Doctor Doom, sería increíble también. Por ahí va. Ahora, imaginen entrar a una habitación y ser recibidos por una armadura brillante de Iron Man, el escudo de Vibranium del Capitán América y una primera edición del Hombre Araña descansando en una vitrina. No solo es un sueño geek, es la realidad de muchos coleccionistas dedicados que han invertido tiempo, pasión y recursos para unir piezas que cuentan historias increíbles. ¿Cuál es tu película favorita del MCU y qué escena específica te dejó sin aliento tanto para coleccionarla en tu mente de por vida? A ver, del MCU particularmente, yo creo que ha habido muchas escenas increíbles y que te marcan, pero si tuviera que quedarme con una, estoy tratando de hacer bastante memoria para ver cuál es la que más me gustó. La realidad es que un personaje que me gustaba mucho, por ejemplo, era Black Panther, y la despedida que se le dio en la última fue muy padre por todo lo que significaba como personaje. También creo que, por ejemplo, hablando de Black Panther, este primer enfrentamiento que tiene, si no me equivoco, en Civil War con el Capitán América, y que después se alían, eso me gustó muchísimo y es de esas cosas que dices, wow, qué chido, por fin estoy viendo a Black Panther en su máxima expresión. Obviamente el tema de cuando se encuentran los tres Spider-Mans de universos distintos en la última de Spider-Man, que esta vez estuvo bien padre con los diferentes villanos y todo eso, también estuvo genial. También uno lo valora y dice, wow. Y ¿sabes una cosa? Pues bueno, la realidad es que muchos sneak peeks de estos últimos que pasan como escena postcréditos, pues son imágenes padrísimas. Esta última de Bestia, en la que salió, si no me acuerdo, en las Marvels. Dices, wow, finalmente llegó uno de mis favoritos. Te las quedas también. Para mí sería la escena de Infinity War donde Thor llega con Rocket y Groot. Sería también la escena obviamente épica de la pelea en Endgame, donde están todos los personajes del MCU. Y me quedo también con el final de Guardianes de la Galaxia 3, donde todos bailan al ritmo de Florence and the Machine. Ahí hay una forma de comunicación bien padre alrededor de esas películas. Yo creo que lo hace bastante bien James Gunn, esa mezcla entre la música, y por eso se volvió súper valioso. Y a mí también me encantan. Yo creo que son momentos súper padres que te gustan. El clásico, esto podría serlo todo el día de Capitán América. Yo diría en la primera, cuando él está combatiendo por primera vez en la Guerra Mundial. Y pues sí, yo creo que me quedaría con esas. Son como las más padres que tengo. Algunas hasta de risa. El grito de Hulk cuando golpea de un lado para otro a Loki. Muchos momentos padres alrededor del MCU que me encantan. Podría contar 50. También no podemos negar que algunos de los últimos productos de Marvel no han sido buenos. Secret Invasion y las Marvels, por ejemplo, hablando en números y ganancias para la compañía, no les fue bien. Una serie que según sí fue vista, pero que no le agradó tanto al público, fue la de Echo. Pero sorpresa, el estreno de la primera temporada de X-Men 97 nos ha volado la cabeza a varios de nosotros, dejando un estándar muy alto en cuanto a guión y producción.
¿Hay algún personaje o serie de Marvel que te resistas a coleccionar debido a este exceso de productos que se pierden en el éxito de solo un par de series como Loki o esta de X-Men 97? O ya hablando de películas como Guardianes de la Galaxia 3. Pues que me niegue a coleccionar no, y más por el exceso tampoco. Pero sí hay personajes con los que te sientes menos identificado, a pesar de que lo ves o que de pronto dices, bueno, podría sobrar un poco en mi colección o no es tan necesario para mí. Podría decir, a pesar de que el personaje es padre y que la serie no fue nada mala, a mí me gustó, y a pesar de que a mucha gente no le gustó por el formato sitcom que tuvo, yo diría que She-Hulk. De pronto, pues yo diría, me gustó, lo vi, lo disfruté, pero ya no compraría nada alrededor de ella. Ya no diría, ¿sabes qué? Necesito esta muñeca de She-Hulk o este personaje de She-Hulk. Pues no tanto, ya no es algo que yo diría que es necesario, ya no lo valoraría tanto, quizás lo diría de esa manera. ¿Qué otro podría ser? Yo me quedaría con ese principalmente, porque también por lo mismo que decía, Seiko no fue un personaje tan importante, yo tampoco lo coleccionaría, no sería algo tan relevante como que yo le entraría, pero bueno, sí hay otros personajes que la magnitud y el peso que tienen dentro del universo de Marvel sí te hacen decir, wow, lo necesito y lo quiero. Y lo que hizo en su momento, y que ahora lo puedes ver en Disney, con Daredevil, con Luke Cage, con Jessica Jones y con Iron Fist, eso fue padrísimo, y ahí sí yo me hubiera involucrado mucho más. Punisher, con una serie súper sangrienta, muy distinta a lo que uno podría ver en Disney, quizás con un John Bernthal caracterizándolo increíble. Para mí es el mejor Punisher que he visto y le queda el personaje como anillo al dedo. Son otras que uno dice, compraré lo que sea de Punisher a partir de ahí, pero si hay algunas innecesarias y que quizás los formatos de las series cansaron un poco, pues yo diría, si por ejemplo She-Hulk no fue tan brutal para mí. Yo sí me resisto a coleccionar She-Hulk. La verdad, la serie está un poco aburrida, no me lleva a nada. Pasa lo mismo con la última de Ant-Man. Miss Marvel también empezó muy bien y de repente se fue para abajo. WandaVision es de lo que causó un poquito de intriga porque era un producto totalmente nuevo, el formato está chido, pero creo que de repente sí ya se están pasando en no tener cosas de tanta calidad. Y más cuando tienes un producto que ya vino a cambiar nuestras expectativas, que es X-Men 97. Está bien escrita, está bien dirigida, está bien dibujada, es un telenovelón de mutantes, pero eso, al menos a los millennials, es lo que nos hizo decir, esto tiene carnita y tiene mucho para explorarse y tiene mucho para sacar varios coleccionables. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Secret Invasion se pierde en la nada. Loki, la última temporada de Loki es muy importante debido a que va a tener como una continuidad en la nueva película de Wolverine y Deadpool, pero pues de ahí en fuera Marvel como que sí está sufriendo, y no solo lo digo yo, o sea, lo dicen en las noticias geeks, lo dicen varios portales. También se está reflejando en los almacenes, vemos que los juguetes se quedan, entonces yo creo que algo ahí debe de pasar y no deben de bajar el estándar de X-Men 97. Me estaba acordando justo de los Eternals. También, Que están en medio de esta plática y creo que, o sea, no, a la fecha no hay gran conectividad con el universo en particular. Es que sí, o sea, la realidad también de lo que pasó es que en medio de la pandemia había tanta necesidad de la gente por consumir contenido que, bueno, Disney dijo, vamos con todo por aquí. Consumieron muchísimo. La gente lo disfrutó en su momento, lo vivió, lo sintió desde su casa, porque obviamente las cuatro paredes eran el universo de la gente. Pero cuando se acabó esto, pues Disney dijo, ¿qué hago? Me mantengo al ritmo de producción y obviamente pues intentaron mantenerse, pero bajó brutalmente la calidad y es que pasaron estas cosas. Los Eternals es una película que, si bien te puede divertir un poco, pero la realidad es que es muy irrelevante. A mí me aburrió muchísimo, pero a ver, tú dices que de la pandemia, a lo mejor me voy a saltar de un universo a otro, pero por ejemplo, en la pandemia tuvimos el Mandalorian, bien hecho, bien contado, y a la par nosotros teníamos Shang-Chi y Black Widow. Entonces, así como de, o sea, sí se pueden hacer las cosas bien. Sí. Digo, a lo mejor soy exigente. Sí se pueden hacer bien, pero no al volumen de que se estaban haciendo las producciones. A ver, Star Wars no recuerdo que haya tenido un volumen de lanzamientos tan grande como el que tuvo Marvel. Justo, y es que con esto que hemos platicado de que muchos dicen que la época dorada de Marvel ya pasó con la saga del guantelete, también se habla mucho de que hay una saturación de superhéroes, al menos en productos audiovisuales, y se cree que es por eso que muchas figuras se han estado quedando en las jugueterías, en los almacenes. Es necesario para el mundo coleccionista dejar descansar a Marvel y aplicar lo que hicieron este año en solo tener un producto en el cine que es Deadpool y Wolverine. Yo creo que sí, hasta cierto punto, o sea, no tener esa gran cantidad de producciones como lo tuvieron durante algunos años, porque esto no sucedía tampoco al principio tenías un par de películas, no tenías series, tenías nada más esto. El lanzamiento de Disney Plus obviamente obligó
a Disney a buscar nuevas alternativas para impulsar su plataforma y que la gente lo viera. Esta continuidad de pronto fue innecesaria, hubo muchas series innecesarias que no gustaron, que no fueron significativas para la gente, y yo creo que esa fue la mejor decisión que tomaron ahora, el hecho de bajar el volumen de producción, decir, ¿sabes qué? Nos rearmamos, nos reagrupamos, vemos qué le interesa a la gente y vemos cómo aprovechamos lo que realmente puede ser importante y cómo dejamos descansar a algunos personajes que ya estuvieron muy presentes en muchas películas, como son todos los Avengers tradicionales, Thor, Hulk, Iron Man, Capitán América, y le damos quizás ahora un poco más de foco a otros. Pienso en los Daredevils, pienso en los X-Men, pienso en los Cuatro Fantásticos y pienso en toda la gama de villanos que hay alrededor de ellos. No quiere decir que ya no vayan a aparecer los Avengers, ni mucho menos. Ellos tienen un lugar bien establecido en el universo, pero van a buscar nuevas alternativas, y el hecho de que se hayan basado en Deadpool y Wolverine como su principal producto de este año, te habla de eso, de que igual van a buscar ya otras fórmulas y no quedarse únicamente con los mismos personajes, tratar de sacar otros, encontrar otros valores, y la ventaja que tienen es que la historia y la cantidad de cosas que se han escrito y publicado de Marvel te permiten hacer eso, y les permitirán hacer eso muchas veces porque hay tantas historias por contar, tantos personajes por mostrar y tantas cosas que siempre habrá oportunidad. Quizás no todo tiene que ser como el guantelete, pero habrá muchas historias muy relevantes también que seguramente veremos en la pantalla en los próximos años. Quisimos grabar este episodio antes del estreno de Deadpool y Wolverine, porque la verdad es que le tenemos mucha fe y no nos queríamos centrar en que si esta película va a cambiar el futuro para bien o para mal. Y si pudieras pasar un día con cualquier personaje de Marvel, basado en su estatus coleccionista, ¿quién sería y por qué? Wolverine completamente. Creo que Wolverine es, desde mi perspectiva, el personaje más importante de los X-Men. Por ahí habrá quien lo debate y diga que puede ser, no del equipo de los X-Men, de toda la narrativa de los X-Men. Hay quien te diga que podría ser Magneto, quien te diga que podría ser Charles Xavier o algún otro perdido por ahí, que Cíclope o que Jean. Pero para mí Wolverine es el más importante, y Wolverine tiene vida dentro de los X-Men y tiene vida fuera del universo de los X-Men. Por eso ha tenido tantos standalones, tanto con películas como con series propias. Entonces para mí sería Wolverine 100%. Yo debería de decir que para mí sería un Guardián de la Galaxia, pero basado en su estatus coleccionista, yo creo que sería el Capitán América, porque es el primer Vengador. Sí, podría ser un personaje icónico, muy importante, muy tradicional, tanto de vieja escuela como de nueva escuela, nunca se va a acabar. Tiene sus variantes ahorita con el nuevo Capitán América. Me parece buena decisión también. ¿Y cuál sería la película o el producto audiovisual más coleccionable para ti? La película más coleccionable, pues yo sinceramente creo que como película lo más coleccionable hasta el momento tiene que ver con la saga del infinito, precisamente con Infinity War y con Endgame, por toda la variedad de cosas que se pudieron producir alrededor de ellas. Yo diría que se podría ser uno, como bloque, las dos películas. Sí, de acuerdo. Y después es complicado, pero quizás yo me iría un poco a Spider-Man, a este relanzamiento también con Tom Holland. Es algo que creo que puede tener mucho interés y que también está padre. Yo igual me quedo con esas dos, las del Infinity War y Endgame. Después para mí sería Iron Man, fue la que inició todo. Las películas de Guardianes de la Galaxia, pero es por un tema más personal. Y de serie me quedo 100% con la segunda temporada de Loki. Sí, como serie seguramente sí, Loki es el santo grial, digamos, de las series de Marvel por todo lo que ha sido. La primera serie fue espectacular, yo todavía no acabo de ver la segunda. Y para mí es la mejor de todas las series que ha hecho Marvel. WandaVision es buena también. Por ahí Capitán América y El Soldado del Invierno pues también es padre, no es nada mala. Y bueno, las demás ya son quizás un poquito de relleno por ahí. Ok, me gustó, pero los demás tampoco son tanto un hitazo, entonces yo me quedaría con eso. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que casi todas las grandes historias de cómics tienen un momento de máxima desesperación, un punto en la narración donde todo parece perdido. Los héroes están de rodillas, la ciudad es una ruina humeante y los villanos se acercan para dar el golpe final. Para Marvel, su hora más oscura llegó en el invierno de 1996. Una compañía que había crecido en estatura a lo largo de los años 60, 70 y 80 gracias al arte y la narrativa a menudo impresionantes en cómics como Los Cuatro Fantásticos y El Hombre Araña. El éxito financiero de Marvel había alcanzado su punto máximo a principios de los
los años 90, pero luego una serie de burbujas financieras y negocios cuestionables hicieron que el valor de las acciones de Marvel colapsara. Acciones que una vez valían $35.75 cada una, en 1993 se hundieron a $2 3 años después. Siguió una fea pelea entre un grupo de inversionistas muy ricos y por un tiempo el futuro de la compañía parecía incierto. Su bancarrota llegó en 1996 debido a la sobreexpansión y las inversiones especulativas en el mercado de cómics. Sin embargo, Marvel se recuperó enfocándose en la producción de películas, comenzando con éxitos como Blade y X-Men, y culminando en la creación de Marvel Studios. Este estudio inició el MCU con Iron Man en 2008. La estrategia llevó a su adquisición por Disney en 2009 por $4.3 mil millones, transformándola en un gigante multimedia. Marvel demostró que diversificar las fuentes de ingresos y adaptarse a nuevas oportunidades puede revitalizar una compañía en crisis. Y es por eso que tenemos de repente estas películas anteriores al USM que no están, digamos, en el canon. También tenemos, por ejemplo, los parques de diversiones en Orlando y algunos en Los Ángeles, pero estas licencias fueron vendidas para sacar de la bancarrota a la empresa. ¿Qué crees que le depare el futuro a Marvel en cuanto a coleccionismo? Pues yo creo que tiene un futuro brillante. Yo no creo que se deba detener ni que se vaya a detener por X o Y razón. Yo creo que el futuro de Marvel es muy sólido como para los coleccionistas, para quien está involucrado en este universo, porque decíamos, siguen teniendo básicos como es el cómic tradicional, siguen teniendo figuras, siguen teniendo Lego, que es algo que no habíamos tocado hasta este momento. Tienen una amplia gama de productos, un portafolio enorme de donde pueden sacar cualquier tipo de cosas, desde cosas extremadamente baratas hasta cosas extremadamente caras. Entonces yo creo que Marvel per se, hablando de todas las franquicias, de todo lo que es como nombre Marvel, tiene un futuro más que brillante para mí. No veo cómo pueda reducirse o por qué razón la gente de pronto pueda decir, no, voy a dejar de consumir Marvel, voy a dejar de comprar. Yo creo que obviamente tuvieron su caída hace unos años con algunas películas y con esta parte de las series que no cuajó quizás como lo hubieran ellos planeado, pero para mí tiene un futuro monstruoso y difícil que alguna otra franquicia de películas los pueda detener en este sentido. Yo creo que hay cosas muy valiosas, quizás Star Wars, que también es propiedad de Disney, el propio DC, que también es poderoso, pero al grado de Marvel, yo la verdad lo veo difícil. Yo solo espero que Deadpool y Wolverine arreglen todo y que desde ahí Marvel vuelva a dosificar, digamos, sus productos para que en serio tengamos productos de calidad y por ende productos coleccionables. Sí, yo creo que para la gente es súper importante esto, que sigue existiendo esta calidad alrededor de los productos, y yo creo que va por buen camino. Yo creo que ya tomaron las decisiones adecuadas y a partir de eso podrán actuar y seguir manteniendo la calidad que han mantenido hasta hoy. Sí, también se viene la nueva película de los Cuatro Fantásticos, que espero ya le den a clavo con Pedrito Pascal, y sí, también próximamente tendrá su episodio. Yo creo que es algo importante que viene, eso va a estar muy padre. Así que ahí lo tienen, una mezcla de innovación, personajes icónicos y una conexión profunda con los fans han hecho que Marvel sea un tesoro coleccionable. Cada cómic, figura y tarjeta no es solo un objeto, sino un pedazo de historia y una fuente de inspiración para varias generaciones coleccionistas. Y como diría el buen Stanley, Excelsior. Excelsior, y es algo padrísimo, la verdad. Marvel creo que nos seguirá sorprendiendo por muchos años más. Sí, y yo creo que aparte de que los fans seamos tan exigentes, es que muchos de nosotros le tenemos un gran cariño y mucho amor coleccionista. Totalmente, y por eso la meta y el objetivo debe ser que mejoren su calidad para que lo podamos seguir disfrutando igual, de principio a fin, en todo tipo de productos, desde los audiovisuales hasta los que no son audiovisuales, todo lo que tenemos, lo que nos llega, que todo lo podamos disfrutar de la misma manera. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads. Estoy como @liamx7. Y Alex, ¿tus redes? Yo estoy como @cohetemedina en prácticamente todas mis redes, entonces por ahí me pueden seguir, principalmente en Twitter, para platicar de lo que ustedes quieran. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Gracias, hasta la próxima. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.